Inicia una nueva edición de la Conca Champions con un nuevo formato y son muchas las expectativas que tenemos con este nuevo torneo. Hoy en Lecturas del Balón hablaremos de los primeros 5 enfrentamientos que abren esta semana la nueva Conca Champions. Empezamos. Bienvenidos a Lecturas del Balón, en esta ocasión hablando de la Conca Champions en un nuevo formato, un formato que la verdad es distinto a la de ediciones anteriores. Sentimos que aún no está plasmado toda la diversidad que tiene el fútbol de CONCACAF, pero hay que decirlo que es un torneo que tiene bastantes dotes interesantes y que puede dar grandes resultados para lo que es el crecimiento del fútbol de esta región. En esta semana solo habrá 5 partidos que son el Comunicaciones Monterrey, el Forge versus Chivas, el Real Estelí versus América, el Vancouver Wildcats versus Tigres y el Herediano versus Toluca. Iniciaremos hablando del Comunicaciones versus Monterrey. Comunicaciones y Monterrey abren el telón de esta competición en el Doroteo Guamuch Flores. Debemos decir que no es la primera vez que estos equipos se enfrentan, dado que en el 2011 estos equipos ya se enfrentaron en una pasada edición de la Conca Champions, con una victoria para ambos equipos, una victoria en lo que fue la ida para Comunicaciones y en lo que fue la vuelta, llevándose la llave el Monterrey. Como dato curioso, de esa victoria histórica de Comunicaciones aún sobreviven algunos jugadores por parte de los cremas, como el caso de Carlos Mejía, Jorge Aparicio o el propio Rafael Morales. Por parte de Monterrey ya no queda ningún jugador de ese plantel del 2011. Debemos decir que es un partido, la verdad, bastante apretado. Es cierto que Monterrey es uno de los favoritos a quedar campeón de este torneo por las estrellas que tiene en plantel, como lo son Andrada, Brandon Vázquez, Jordi Cortizo, Maximiliano Mesa. Y hay que decirlo que el equipo de Guatemala, lo que es los cremas, lo que es Comunicaciones, deben estar atentos a mucho lo que es el factor defensa y mediocampo. Si logran poner incómodo a los Rayados en esa parte, a mi parecer le van a complicar la llave. Es cierto que es un formato que puede ser que sea un poco, ¿cómo decirlo?, cuidadoso, dado que es un formato a 2 partidos. No es un partido solo, es a 2 partidos ida y vuelta. Y dentro de lo que cabe, hay que decirlo, Monterrey es favorito. Comunicaciones debe pelear, pero para mí la llave se la llevan los dirigidos por Fernando El Tano Ortiz. Por ese mismo día tenemos al Real Estelí versus América, el tren del norte que maravilló a todo el fútbol centroamericano en la pasada Copa Centroamericana. Se enfrenta a algunos de los históricos del fútbol mexicano. Bueno, no solo el fútbol mexicano, sino el fútbol de todo este continente, como lo son las Águilas del América. Hay que decirlo que estos equipos no se han enfrentado en pasados torneos. En lo que es el Real Estelí, en enfrentamientos anteriores contra equipos mexicanos, han tenido un empate y una derrota. Y en el caso del América, han tenido 2 victorias. Si vemos, puede ser factor importante a resaltar, dado que lo fue en toda la pasada Copa Centroamericana, la localía por parte del equipo nicaragüense, por parte del Real Estelí. Es cierto que va a ser un partido complicado y es cierto que este Real Estelí no es ese mismo Real Estelí que maravilló a toda Centroamérica, pero sigue teniendo la base de jugadores importantes como lo son Harold Medina, el propio Marvin Fletes, otros complementos que tenía este equipo y sumado a algunos fichajes que ha traído el equipo nicaragüense. Si vemos por parte del América, el América fácilmente podemos decir que tiene una plantilla prácticamente que puede pelear tanta Copa Libertadores, con jugadores como Luis Malagón, que son selección nacional. El propio caso de un fichaje, la verdad, bastante inusual en esta parte del mundo, como lo fue el caso de Dilrosun, ex mediocampista del Feyenoord. Debemos decir que el América es también uno de sus favoritos y es favorito a la llave. Para mí va a ser clave el partido de ida en Nicaragua. Si el tren del norte logra incomodar a las Águilas y tratar de sacar un buen resultado y jugársela en el Azteca, será interesante ver cómo Toniel Olivas le presenta un desafío a los dirigidos por André Jardín, pero a mi parecer América pasará en esta llave. Seguido el día miércoles tenemos ese Herediano versus Toluca. Hay que decirlo que el conjunto de Heredia anteriormente ya ha enfrentado a equipos mexicanos. Hay que decirlo que tiene un historial bastante largo, donde se destacan 2 victorias por parte del elenco costarricense, 5 empates y 9 derrotas.
En el caso del Toluca, el Toluca solo se ha enfrentado en 2 ocasiones a un equipo costarricense, las dos con un saldo de victorias. Los dirigidos por Héctor Altamirano tratarán de ponerle un desafío a los Diablos del Toluca. Hay que decir que dentro de lo que cabe el Toluca no lo veo como un equipo que a principio la plantilla sea de las más plagadas de estrellas, pero hay que decirlo que los dirigidos por Héctor Paiva a mi concepto pueden sorprender. Este equipo tiene jugadores de nivel tanto en todas sus líneas. Si vemos en la portería un Thiago Volpi, que es un arquero goleador, y si vemos en el ataque jugadores como un Alexis Vega que te pueden cambiar un partido con tan solo un solo movimiento. A mi concepto es un equipo que puede dar miedo, topártelo en fases finales de este torneo. Y en el caso de Herediano, Herediano tiene una gran plantilla. ¿Qué pasa con Herediano? Herediano últimamente en con lo que es torneos internacionales le está costando mucho. Ojo, no lo digo solo porque va a enfrentarse a un equipo mexicano. Si miramos los pasados torneos, se les ha complicado mucho a Herediano dar grandes impresiones o dar grandes actuaciones en lo que son estos torneos internacionales. Va a ser un partido, la verdad, bastante complicado, pero a mi parecer veo pasando al Toluca. Seguido tenemos el Forge versus Chivas. Los dirigidos por Bobby Smironatis buscarán quizás sorprender o dar a entender cómo Canadá tiene tantos representantes en esta edición, que ha sido un punto de bastante crítica, que cómo Canadá tiene más representantes directamente que ciertos países de Centroamérica con más historia, y eso es cierto, pero hay que decirlo que los dirigidos por Bobby Smironatis, la verdad, viendo el conjunto que tienen, es cierto, tienen jugadores que ya vienen desde que la creación de la liga canadiense con este equipo, pero yo no lo veo que forma de que puedan hacerle daño a las Chivas, para ser honesto. Creo que lo digo por Fernando Gago, creo que a mi principio esta es la llave más fácil de analizar a principio de lo que son estos primeros partidos. Dentro de lo que cabe hay que decirlo que quiero ver ciertas cosas interesantes que puede tener estas Chivas con el caso de Kate Caldwell, Víctor Guzmán. Si es cierto que aún parece ser que no está, obviamente no está listo Javier Chicharito Hernández, pero con la entrada del Chicharo en las posibles instancias finales del torneo, Chivas también va a ser uno de esos rivales a temer. ¿Qué podemos esperar de este partido? Si en caso tal en el Team Hortons Field, es un estadio la verdad bastante singular, los estadios canadienses donde se practica esta Premier League, esta Canadian Premier League, pero a mi concepto Chivas es muy favorito, no debe asustarle el escenario. Yo creo que cuando el equipo canadiense pise el Akron Stadium sabrá lo que es una presión de un equipo grande. Y en mi concepto esta llave la veo bastante fácil. Voy pasando al rebaño sagrado, voy pasando a las Chivas. Y finalizando el torneo, pasamos de la llave más fácil de analizar a mi concepto la más pareja de analizar. El Vancouver versus Tigres. Estos equipos ya se han enfrentado anteriormente. Han sido 3 victorias para los Tigres. Los dirigidos por Robert Siboldi, a mi concepto, no tienen una llave tan fácil como puede ser los otros rivales de México. Porque Vancouver tiene un plantel, la verdad, que puede competirle. Si vemos en lo que es la parte de ofensiva, vemos en el área de mediocampo, creo que es el área más fuerte que tiene este conjunto canadiense. Si vemos jugadores como Ryan Gold, Pedro Vite, Alexander Schoff, que Alexander Schoff tiene gran experiencia en el fútbol alemán. Y dentro de lo que cabe, lo que vemos por parte de Tigres, es cierto que Tigres no es quizá una plantilla que se haga joven, pero es una plantilla que en mi concepto mantiene fuerza año a año. Y yo creo que eso es lo que, con esa fuerza que Robert Siboldi trata de imprimirle, inclusive estando siempre en los primeros lugares de la tabla, ya no lo hacen ser un equipo chico y lo hacen ser un equipo que se genere grandes expectativas. En mi concepto va a ser una llave cerrada. Le cayó bien a Tigres y a casi todos los equipos mexicanos cerrar en México. Para mí esta llave no se definirá aquí no se definirá en el Starlight Stadium, en lo que es la llave de ida, sino que se definirá en el Volcán, en lo que son los partidos de vuelta. Y en mi concepto ese va a ser un factor clave para darle el pase a Tigres.
Y bueno, esto sería todo analizando estos primeros partidos que tenemos de la Conca Champions en esta semana. Tira en los comentarios a ver qué opinas acerca de nuestros pronósticos. Si también estás como nosotros, que crees que estos son los equipos que avanzarán a la siguiente fase. Recuérdate que jornada a jornada tendrás los análisis posterior a los partidos del día martes y día miércoles. Eso sería todo. Y si te preguntas por qué se llama lecturas del balón, simple. Es porque el fútbol también se lee. Adiós.